Gracias por continuar con nosotros en este espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Mira, Jairo, ¿qué iba a decir sobre el crecimiento? Mira, el año pasado la economía creció un 4.9%. Exactamente. Ese fue el crecimiento de la economía. Y es bueno dejarlo en claro para poner algunos asuntos en contexto. Miren, en el año 2019, antes de la pandemia, la economía creció 5.1%. La economía medida por el Producto Interno Bruto, 5.1%. En el año 2020, por la pandemia, la economía se fue a pique y tuvo un decrecimiento de menos 6.7%. O sea, se cayó, negativo. Y en el año 2021, después de la pandemia, la economía creció 12.3%. Como había decrecido 6.7% el año anterior, en el 2020, ese crecimiento de 12.3% del 2021 tenía una equivalencia a más o menos 4.5. ¿Por qué más o menos 4.5? Porque tú lo que haces es que compensa la caída del año anterior y se lo descuenta a ese 12.3. Y entonces tú te quedas más o menos un nivel de 4 y tanto de crecimiento real, Entonces, pudiéramos decir que el crecimiento real de la economía en 2021 fue de 4.5, Sí, 4.8, claro. tomando en cuenta que hubo una recuperación de la caída o una compensación de la caída que hubo en 2020. En 2022 ya fue un año más o menos en normalidad, pero con alta inflación, y la economía creció 4.9. Fíjense que estamos hablando de un promedio de 4.8 a 5% de crecimiento en los últimos años. Para este año, la autoridad monetaria proyectó un crecimiento de 4.5. Luego, viendo el comportamiento de que no se estaba dinamizando mucho la economía, bajó su proyección a 4.2. Luego bajó su proyección a 4. Y luego bajó su proyección a 3.5, más o menos. No, está en 3. Mira, y ahora, bueno. A eso voy. Porque mira. Y ahora la proyección de crecimiento bueno, ahí está. Está en 3%. Sí. Es decir, que ahora, fíjense cómo el gobierno inició, o la autoridad monetaria inició el año proyectando para este año un crecimiento de un 4.5. Exacto, es cierto. Y ya tiene una proyección de 3. O sea que aspiramos a crecer 3. Sí. Y aún así, los indicadores económicos actuales nos muestran que posiblemente no se alcance ese crecimiento, que tal vez lleguemos a un 2 en términos reales. Sí. 2, tal vez 2.2, ni siquiera 2.5. Sí. O sea, es muy difícil, casi imposible que lleguemos a 3. Ahora, ¿por qué tú crees que el Banco Central, por ejemplo, porque eso fue ahora que lo publicaron? Sí, mantiene la meta. Y mantiene la meta. Mantiene la meta. Bueno, para que... bajaron la tasa a 25 puntos básicos más, pero eso no es tan rápido tampoco. Pero mantener la meta también, Jairo, es tal vez una forma de presionarse a sí mismo. Sí, también. O sea, de tú presionarte a ti mismo como autoridad monetaria, pero también de presionar a los propios sectores productivos. Que los propios sectores productivos se motiven a tratar de marcar ese 3%. Pero bueno, ciertamente es muy difícil. Es muy difícil que tú puedas dar la milla extra. Sí, la milla extra. Porque ¿qué pasa? Que para lograr un crecimiento, habiendo crecido 1.67 en enero-septiembre, para alcanzar un 30%, la economía tendría que crecerte un 7.2. 7.2 en octubre, 7.2 en noviembre y 7.2 en diciembre. Imagínate, el año que hemos tenido mayor crecimiento, hemos tenido mayor crecimiento fue septiembre y fue 3.1. Ponga usted que en octubre crezcamos un 4, que no vamos a crecer un 4. Pero ponga usted, nadie sabe. Ponga un 4. Y ponga usted en noviembre otro 4. Y ponga en diciembre un 5. Como quiera no va a llegar a un 3. O sea, es difícil, finalmente vamos a llegar a 2 puntos algo. Aún así es bueno. Claro, ¿por qué es bueno? Porque como quiera es crecimiento. Sí. Lo que hemos tenido es un crecimiento más desacelerado. O sea, un menor crecimiento, pero no es que no hemos crecido. No es que estamos perdiendo, no es que la economía se ha caído. O sea, es como cuando tú dices, bueno, yo voy a hacer un negocio y me voy a ganar, qué sé yo, me voy a ganar 5,000 pesos. Y finalmente tú dices, bueno, mira, no me gané los 5,000 pesos, nada más me gané 2,000 pesos. Pero como quiera gané. Sí. O sea, no fue que perdí, sino que no me gané lo que esperaba ganarme, pero como quiera gané. Me gané 2,000 pesos, aunque yo quería ganarme 5,000 pesos. Eso es lo que está pasando con nuestro crecimiento. O sea, no es que estamos perdiendo, no es que la economía se ha caído, sino que la economía está, vamos a decir, ralentizada. Está creciendo, pero menos de lo que debería crecer. Está creciendo por debajo de su potencial, como dicen los economistas más reputados. Más reputados. Sí, y tú sabes que también el lento crecimiento
se refleja en otros aspectos, porque una economía que no crece tampoco genera empleos Claro, formales. no hay mucha generación Todavía. de empleos formales. Eso no- es difícil. Por ejemplo, el gobierno, La inversión el puede Banco Central dice que se en el último ralentiza. año, de septiembre del año pasado a septiembre de este año, se han creado 164,000 empleos nuevos formales. Sí. Es verdad. Pero lo que nos dijo el Banco Central fue cuántos de esos empleos se crearon en el En el Estado. sector público, sí. En el sector Sí, público, sí, sí. que no fueron generados por el sector Sí, privado. El sector sí. privado de esos generó muy poco. Sí. Muy poco. La Que habría mayoría que de esos ver. empleos nuevos fueron en el Entonces, Estado. bueno, la formalidad viene dada porque es un empleo que está inscrito en la Seguridad Social. Sí. Es una empresa o institución formal. Paga impuestos Sí. y contribuye sí, con el desarrollo del país y se ve. Sí. Y se ve en la economía porque no están haciendo Oiga, dinero pero oculto. hay a veces esos empleos que están ahí, pero que no son tan productivos también. Sí, hay Eso es algunos que posible, sí, ¿verdad? pero hay otros también que sí son más productivos de lo que aparentan. O sea, Sí. cuando te digo más productivos de lo que aparentan, que tú tienes, por ejemplo, el salario promedio cotizable en este país, que está más o menos en 18,000, 19,000 pesos. Salario promedio cotizable. Sin embargo, el salario real es mayor. El Exactamente. salario real es mayor porque tú tienes también empresas Sí. que cotizan, Sí. que le tienen un ingreso a un empleado y cotizan menos de lo que ese empleado realmente gana Esa es para pagar menos impuestos. Sí, una para obtener subcotización. sí, una subcotización. Sí. O sea que por un lado tú tienes también, Eso es truquear el sistema. sí, Eso es truquear el sí, sistema. trucar el sistema. Eso es ilusión. Ilusión. Ok. Eso es ilusión, porque eso es incurrir en una ilegalidad dentro de la legalidad. Sí. Porque la ilusión no es ilegal, Al final. porque se hace dentro de la legalidad. Claro, al final el trabajador cree que está bien también porque dice, me están dando algo por atrás. Sí, Pero al final, entonces tú al momento de la pensión y al momento incluso ese monto no se toma en la cuenta. liquidación no se toma en cuenta. O sea, por ejemplo, pon tú que tú tengas un salario, un ingreso de 40,000 pesos, pero tu empleador te dice, mira, yo te voy a poner 20,000 pesos en nómina para cotizar en la Seguridad Social y los otros 20,000 te los voy a dar aparte. Así es. Para que no tengas que pagar impuestos. Tú dices, qué bueno, sí, muy bien, excelente. Sí, pero recuerda que tú estás cotizando 20,000. Tú ganas 40, pero estás cotizando 20,000 con base en 20,000. Como tú estás cotizando con base en 20,000, cuando llegue el momento de pensionarte, te van a decir que tu pensión va a ser un 15% de lo que tú ganabas. Y tú vas a decir, ¿por qué tan bajito? Bueno, porque tú no estabas cotizando la mitad de tu salario. No estabas cotizando el salario completo. Pero no solo eso, sino que si tal vez tu empleador te despide y tú vas entonces a recibir tus prestaciones laborales, tu liquidación, la cesantía, ¿cómo se le llama? Cuando tú vas al Ministerio de Trabajo, tú tienes que decir, ¿cuál es su salario? Su salario son 20,000. Sí. No, yo gano 40,000, porque te pagaban otros. No. Aquí dice que son 20. Aquí dice que son 20. Y te van a liquidar con base en 20 y no con base en 40. Sí. O sea que tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí. Lo ideal es que usted cobre su salario completo con base en su registro de nómina completo. Pero se hace mucho rejuego. Y es porque aquí el costo laboral es alto. Sí, es cierto. El costo laboral para las empresas es alto. Porque fíjate que la empresa tiene que pagar, el empleador tiene que pagar un 7% del salario de su empleado, el empleador, para el seguro médico, el seguro de salud. Un 7% del salario de su empleado. Sí. Tú estás promediando, el fondo de pensión. Estás promediando, sí, porque 6.9, 7.1, sí, redondeando. bueno, 14%. Sí. Más un 1% del salario de los empleados para el Infotec. Así es. Entonces ya tú vas por 15%. Así es. Entonces, aparte de eso, tú tienes que pagarle De la carga laboral. el derecho de doble sueldo. El doble sueldo es el doble sueldo de Navidad, como quiera que sea un aporte extra que hace el empleador, que no necesariamente es fruto de su producción, porque no se puede decir que produzca el doble en diciembre para poder pagar el doble en diciembre, y como quiera tiene que pagarlo. El pago de las vacaciones. Y luego está entonces la reserva, que por naturaleza debe tener el empleador, de lo que puede ser el derecho de cesantía en caso de que tenga que despedir al Así al que empleado. es bastante costoso. Sí. Cuando a una empresa, bueno, el sector privado, cuando discute aumentos salariales, uno no se pone, pues digo, uno no se pone en los zapatos de la empresa, pero mira, tiene que hacer una empresa que cálculo. tiene 100 empleados y hay que aumentarle un 5, un 10, un 12, un 14% a los empleados. Entonces tú dices, si esos empleados, si esa nómina te representa, por ejemplo, mensualmente, pon tú que te represente 5 millones de pesos. Exactamente. Una nómina 5 millones de pesos. Súbele un 15%. Pero aumentarle un 15% implica que te va a aumentar en más de $1 millón de pesos. ¿sabes? Exactamente. Te va a aumentar $1,5 millones. Entonces, es complicado. Pero entonces tú le agregas eso, agrégale los costos que tiene, porque tú dices, bueno, ok, tienes que darle el porcentaje que te toca a ti como empleador para la seguridad social.
Sí, porque te tiene que aumentar, eso también, porque es un porcentaje. Que hace al empleado y al mismo tiempo aumenta las partidas que vas a destinar a la seguridad social. Por eso que siempre correspondiente al porcentaje del salario del empleado. Los empleadores advierten, se pueden perder empleos si lo aumentamos más de ahí. Sí. Eso es posible. Porque además, fíjate una cosa, las empresas cuando van a hacer recortes, cuando tienen que hacer recortes, lo primero que recortan es la nómina. Sí. Porque tú dices, bueno, sí. Entonces el trabajo que me hacen 5, que me lo hagan 4, porque yo no puedo, porque no voy a recortar la producción, porque si recorto la producción se pierde más. Sí. Entonces tú lo que haces es que recorta cuáles, los gastos que pudieran ser prescindibles. Y entonces eso que puede ser prescindible, bueno, algunos empleados. Entonces por eso los empleados también tienen que tomar en cuenta eso, o sea que es bueno que a la empresa le vaya bien. No apuesten al fracaso del jefe, porque si el jefe fracasa, usted también fracasa. Mira, eso es automático. Este año, pero según una pausa. Pero ¿puedo decir antes de la pausa? No, claro. Mira, es para un poco refrescar los números de las proyecciones que tiene el Banco Central de este año, que el ingreso, el PIB per cápita nuestro será de 11.200 millones de... 11.200 dólares. 11.200 dólares. Sí. El PIB per cápita, o sea, lo que tú y yo de manera particular vamos a producir. Eso. En torno a la inversión en tarjeta directa, el Banco Central estima que será de 4.300 millones de dólares. Sí. Eso es bueno. El año pasado fue 4.010 millones. Y por primera vez, entre remesa y turismo, se estiman 20.000 millones de dólares. Sí. Por primera vez. Porque se está proyectando un ingreso por turismo de 10.000 millones de dólares. Sí. Ese dato siempre lo exageran. Sí. Ese dato siempre le ponen como que lo 10.000 millones estimando. Claro, que ese bulto que le ponen al turismo en generación de divisas tiene que ver mucho con algo que voy a decir cuando retornemos pues, vamos a ver. de la pausa. Ay.